Hola a todos, aquí estamos con nuestra nueva invitada, Regina, que va a representar a su país, Chile. Regina, bienvenida. Muchas gracias por tenerme. Muchas gracias por estar aquí, por participar en The Global Playlist. Por favor, cuéntanos algo sobre ti. Bueno, como bien dijiste, soy chilena, tengo 40 años, soy músico. Empecé a trabajar muy pequeña en la música, aproximadamente de los 14 años, debido a que mis padres también son músicos. Entonces, como que de muy chica estuve metida en el ambiente musical. Estudié música, luego estudié artes visuales, luego volví a estudiar música en Berklee, College of Music en Boston, donde egresé el año pasado, el 2021. Y ahora estoy por Madrid para trabajar. Afortunadamente, también. aquí te tenemos. Así que muy contenta, como con muchas expectativas de esta nueva etapa en mi vida, así que muy bien. ¿Cuál es tu especialidad dentro de la música? Ya que has mencionado que has estudiado y empezaste muy jovencita. Yo comencé como cantante, empecé a trabajar en publicidad, más que nada, como haciendo jingles, comerciales, voz en off, locución, ese tipo de cosas. Luego entré más en el área del teatro, a hacer música en vivo, empecé a hacer mis bandas y todo, y luego ya estudié composición en la universidad en Chile, en la Universidad de Chile estudié música contemporánea, música clásica del siglo XX básicamente, pero luego ya me especialicé en Boston, en Berklee, en film scoring, música para cine y televisión. Y hice una segunda carrera en producción musical, arreglos y mezcla y todo lo que tenga que ver con estudio. Y has mencionado que tus padres son músicos también. Ellos de siempre se dedicaron a la música. Ambos. Sí, mi madre es cantante y compositora y mi padre es vientista, toca saxo, flauta, clarinete, como todos los vientos, y también es compositor. Joder, o sea, que tradición musical a tope, vamos. Claro, mis primeros recuerdos son siempre relacionados a la música. O sea, uno de mis primeros recuerdos es muy pequeñita, que mis padres tenían conciertos y a veces no tenían con quién dejarme, ¿no? Mis papás eran súper jóvenes igual. Entonces me dejaban como en un cesto al lado del sonidista, mientras ellos, claro, daban el concierto y todo. Entonces, yo de muy chica me acuerdo que el ruido de la prueba de sonido o del mismo concierto para mí era como, me calmaba mucho. Entonces siempre terminaba el final del concierto y estaba durmiendo, pero así profundamente. Y en esa época ni te ponían auriculares ni nada. Nada, no era como la niña, no. De hecho, yo creo que debo tener un poco de falta de audición debido a tantos años. Pues muchas gracias, Regina. Vamos con el test a conocer tus gustos y con qué empezaste, y etcétera. ¿Estás preparada, verdad? Sí, genial. creo. Primer disco que compraste. Mis padres me regalaron mucha música desde muy pequeña, pero me acordé que el primero que compré yo, que fue un cassette, fue el Nevermind de Nirvana. Ah, muy bien. ¿Disco preferido? ¿Disco preferido? Sí, sé que es complicado, sí. Yo creo que uno de mis discos preferidos, pero el que más he escuchado porque es muy variado también, es el Joe's Garage de Frank Zappa, que me gusta muchísimo porque es muy diverso y tiene humor, tiene música que me llega mucho, así que como que puedo... Es entretenido, ¿no? Sí, me gusta un montón. ¿3 artistas preferidos? Luis Alberto Spinetta, de todas maneras, argentino. Frank Zappa, es que, claro, ha sido parte de mi vida. Qué bueno. Y Congreso es una banda chilena que a mí me gusta muchísimo. Genial, muy bien, pues ahí entre los 3 primeros ya, primera mención, artista chileno, muy bien. ¿Canción preferida? Voy a decir Sweet Recoleta, que es una banda chilena también, que es Fulano, grupo Fulano, que es donde estaban mis padres. Entonces tiene una carga emocional para mí y también creo que define mucho para mí como el concepto de lo que es la música chilena también. No la he escuchado yo, o sea que... ¿Concierto preferido? Sting. Tuve el placer de ver a Sting en Boston el año 2017, si no me equivoco, y fue increíble. Qué bueno. Increíble, sí, lo disfruté muchísimo. ¿Sala o recinto de conciertos preferido en cualquier parte del mundo? En Chile, yo diría que el que tiene más variedad y como que he tenido la posibilidad de ver distintas cosas es el Nescafé de las Artes.
que es muy bonito ese lugar, porque tiene conciertos, tiene teatro, tiene danza, tiene así un abanico gigante de todas las disciplinas del arte. Entonces, Qué bueno. yo encuentro que En Santiago. en Santiago de Chile, sí, Vale. en Providencia. Artista que te gustaría ver en directo, ya sabes, aunque sea imposible. A Magma. Magma, sí, una banda francesa de los 70. Y claro, me habría gustado sobre todo haber estado en el concierto en vivo que se grabó en París el 75, que para mí es uno de los mejores conciertos en vivo. Y claro, Magma es una pasada, que todos disfrazados con un idioma, son una maravilla. O sea, mezclan un poco teatro. De todo, es como rock progresivo, teatro Qué bueno. setentero. Sí. ¿Festival preferido? Creo que Rock in Rio sería entretenido ir. Ujú. ¿Y un placer culpable que quieras compartir con Uy, es todos que nosotros? tengo tantos. ¿Ah, sí? Tengo tantos. Fue placer culpable muchos años, pero yo creo que también ya a esta altura de mi vida ha dejado de serlo. Es muy Luis Miguel. Sí. Me encanta Luis Miguel, amo cómo canta, sus arreglos siempre son impecables, siempre Qué en bueno. vivo es una maravilla. Qué bueno, tienes razón, a lo mejor de adolescente era como un poco... Era como nada. Claro, y mis pero- padres rockeros y Claro, todo, y claro, yo escuchando Luis Miguel, no era muy bien visto, pero... Qué bueno, pero es verdad que ahora ya... Sí, ahora sí, lo sí. pongo a todo volumen y no tengo ningún problema. Qué pero bueno. sí. ¿Y has visto la serie que sacaron? O? Por supuesto, Ah, sí, bien, por bien, supuesto yo que todavía. De Bien, todas bien. maneras. Bueno, y así un poco para romper tal, una pregunta sorpresa de verdad. Una canción bonita. A mí me gusta mucho una de un brasileño que se llama Egberto Gismonti y el tema se llama Maracatu. Y es un tema muy bonito, hay hartas versiones. La que está grabada es una versión a piano, pero a mí me gusta una que está en vivo y que tiene banda y que es una maravilla. Sí, una melodía hermosa, así que Genial. esta. Pues la meteremos. Como sabéis, todas las canciones que no sean locales estarán en la lista de World Music de la temporada 3.